¿Qué tal, Revive? Bienvenidos, estamos tan contentos de que estés con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Freddy Romero y soy parte del equipo pastoral aquí en tu hogar, en tu casa, Revive. El día de hoy nomás quiero hacerte unas preguntas y quiero relatar una historia que está tan sabrosa en todos los aspectos y a la misma vez te va a nutrir el alma. ¿Alguna vez te has sentido como que quieres hacer las cosas bien, pero terminas haciéndolas mal? ¿O te quieres comprometer a mejorar tu vida, sea tu estado físico o mental, y al fin terminas peor de como comenzaste? Esa es la historia de uno de los discípulos de Jesús. Su nombre es Pedro. Quizás has escuchado de él. Él era un pescador y un día de repente trabajando con su hermano, Jesús se acerca a la orilla del mar donde él estaba pescando y Jesús le dice a Pedro, ven, sígueme. Y Pedro deja sus redes, deja todo lo que él conoce y comienza a seguir a Cristo. Se hace un discípulo de este rabino judío. Luego, en su jornada, Pedro tiene momentos muy claves en las cosas de Dios. Mientras él está siguiendo a Jesús, la Biblia dice que Pedro tenía discernimiento. Era uno de los, cuando tú ves una escena importante, Pedro está ahí. Era un hombre que siempre estaba comprometido, no importando la tarea que estaba enfrente. Pero también Pedro tenía momentos muy feos. Cuando vinieron a arrestar a Jesús al final del ministerio de Jesús, dice la Biblia que Pedro sacó un machete y le cortó la oreja a un soldado. También Pedro tuvo momentos donde él le prometió a Jesús, le dijo, Jesús, si todos te abandonan, yo no te voy a abandonar. Es más, iré a la cárcel o hasta la muerte por ti. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y aunque Pedro tenía buenas intenciones como tú y yo a veces las tenemos, Pedro terminó negando a Jesús 3 veces. Pero Pedro tuvo momentos muy proféticos también, momentos claves en su vida. Una vez Jesús profetiza y le dice a Pedro que sobre él, sobre esta roca, sobre su espíritu, él iba a edificar la iglesia. Y le iba a dar las llaves del reino a él, y todo lo que él atara en el cielo será atado en la tierra, lo que desatar en la tierra será desatado en el cielo. Qué profecía tan interesante, ¿no? Pedro es mucho como nosotros, y yo me puedo comparar a la vida de Pedro. Tengo buenas intenciones, pero a veces termino haciendo las cosas muy mal, y estamos nosotros luchando con cómo podemos vivir una fe que es audaz, y también es una fe compulsiva que anima a otras personas a dejar sus vidas como ellos las han compuesto y decidir seguir a Cristo. Quiero relatar 3 puntos cómo vivir una fe compulsiva, porque Pedro fue usado la primera vez que se hizo un servicio, ¿no?, en un templo. Pedro predicó y más de 3,000 almas fueron salvadas ese día. Como un hombre que era pescador, no tenía estudio, no tenía una maestría, no tenía un doctorado, no tenía experiencia en el ministerio, ¿cómo es que un hombre así llegó a ser plantador de iglesias, predicador que salva almas, un evangelista tremendo y una persona que tenía discípulos alrededor del mundo en ese tiempo? Tres maneras que podemos ver en la vida de Pedro que creo que podemos aplicar a nuestras vidas el día de hoy. Una fe compulsiva es una vida que vive en propósito. Una fe compulsiva que va a animar a otras personas tiene que tener propósito. Si no hay propósito, ¿cómo vas a animar a otras personas? Es más, ¿cómo puedes vivir tú una fe compulsiva que anima a otros a seguir a Cristo, que inspira a otros a seguir a Cristo, si tú no sabes por qué haces lo que haces, si tú no sabes por qué crees lo que crees? Para vivir, para saber lo que estamos construyendo en nuestras vidas espirituales y en nuestras vidas físicas, necesitamos entender que todo necesita una fundación. Y Pedro y los discípulos habían experimentado, habían sido testigos de la resurrección de Jesús. Pero antes de que Jesús fuese ascendido al cielo y los dejara a ellos para que llegara el Espíritu Santo, les dice a ellos que se queden en Jerusalén. Quédate ahí, quédate por un momento. Quizás no entiendes por qué me voy, quizás no entiendes la próxima escena, quizás no entiendes tu propio capítulo, quizás ahorita estás viviendo algo confuso que no entiendes.
Pero Jesús le dice a Pedro y a los discípulos, quédense aquí, porque viene la promesa. Mira, tú no puedes vivir una fe audaz, una fe compulsiva si no estás plantado. Porque la fundación te da a ti seguridad. Yo no puedo construir algo y levantarlo si no sé que la fundación es estable primero. Necesito asegurarme que mi fundación sea estable. Así que necesitas ser plantado. Salmos 92 dice, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Hay veces que no florecemos en nuestras vidas porque no nos plantamos. Estamos de un lugar en otro y a veces eso es nuestro pensar. Estamos en un pensamiento un día y luego tenemos otras intenciones el otro día y no estamos estables, no tenemos una fundación porque no estamos viviendo en propósito. Hay una diferencia en ser plantado en la tierra y ser plantado en una maceta. Porque cuando tú pones una planta en una maceta, lo que estás diciendo es que yo tengo la habilidad de mover la maceta a donde quiera que yo quiera. Si la quiero poner cerca de la ventana o en el comedor o sobre la mesa, estoy moviendo esta planta. Esa es una planta que no está plantada. Pero cuando tú pones una planta, un árbol en la tierra, estás diciendo, de aquí no lo voy a mover. Y nosotros, muchas veces, la comunidad humana, queremos ser macetados, pero no queremos ser plantados. Déjate animo el día de hoy que si estás por hacer la decisión, plántate. Deja que el Espíritu Santo te muestre a ti a dónde estar plantado. Y cuando tú estás plantado, puedes dar frutos. Jesús dijo, ciertamente yo soy la vid, ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Esto es esencial para nosotros reconocer que cuando estamos plantados, estamos conectados a Jesús. Y cuando estamos conectados a Jesús, Él nos provee todo lo que nosotros necesitamos para poder florecer. Y para nosotros aquí en Iglesia Revive, esos son nuestros grupos de vida. Eso es comprometernos a esta comunidad que llamamos iglesia. El segundo punto es que una fe audaz, una fe compulsiva, vive comprometido. ¿Qué más compromiso hay que plantarnos, no? Pero hay otro nivel y eso es el compromiso. Imagínate si todos nosotros estuviésemos viviendo una vida compulsiva, comprometidos a la misión de Cristo, comprometidos a lo que la Biblia nos llama a vivir. Eso sería diferente. Inspiraríamos a todo mundo a por lo menos ponerle atención a este evangelio. La Biblia dice que Pedro y los discípulos fueron llenados del Espíritu Santo en aquel día en el aposento alto. Y 3,000 almas fueron salvados y ellos hablaron en otras lenguas. Y Pedro se levantó ese día a predicar y fue su primer sermón. Y obviamente el Espíritu Santo lo usó a él porque él se comprometió. Y porque hubo este compromiso de parte de él y los otros discípulos que quedaron, ellos inspiraron a todos aquellos que recibieron a Cristo ese día. Mira lo que dice las Escrituras. Dice que todos los creyentes que lo escucharon se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar en las comidas. Había un profundo temor reverente que vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales, milagros y maravillas. Todos, no algunos, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos que tenían necesidad. Ellos adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban a ser salvos. Esto es lo que sucede cuando todos nosotros vivimos una fe compulsiva, cuando todos nosotros nos comprometemos a vivir así. Y hay varios compromisos que tenemos que hacer en nuestras vidas. Y espero que tú te evalúes mientras corremos esta lista. Tenemos que ser comprometidos unos a otros. Yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Nosotros decimos aquí que sufrimos en aislamiento, pero sanamos en comunidad. Así que nos comprometemos unos a otros.
Nos comprometemos a nuestros líderes como la iglesia. Ellos se comprometieron a las enseñanzas de los apóstoles. Y como discípulos, ellos siempre tenían un hambre para aprender. Estaban comprometidos a la generosidad. Ellos no miraban sus posesiones como lo suyo, sino lo miraban como que ellos eran gerentes. Ellos estaban a cargo de lo que Dios les había dado. Así que para ellos era fácil compartir y ser generosos con otros que tenían necesidad. Estaban comprometidos a alabar al Señor. No eran malagradecidos. Reconocían que todo lo que ellos tenían, incluyendo sus posesiones, era porque Dios se los había proveído. Entonces ellos estaban listos para alabar al Señor, respondiendo, dándole gracias por la salvación que había venido sobre sus vidas y también alabándole a Él por lo que Él estaba haciendo en las vidas de ellos por medio de los milagros. Luego también estaban comprometidos a tener la paz con todo el mundo. Ellos no hacían pleitos en Facebook. Ellos no se peleaban con sus familiares. Ellos no tenían rivalidades con otros ministerios. Ellos estaban persiguiendo la paz con todos. Y de último, ellos estaban comprometidos al evangelismo. Ellos estaban comprometidos a compartir su historia de salvación, a compartir cómo Jesús entró a sus vidas, el cambio que Él hizo en ellos. Y esa historia fue lo que ellos compartieron con los demás. Tú no ves aquí en estas escrituras que la iglesia primitiva que se dice eran gente que estudiaron teología. Pues no habían universidades, no habían institutos bíblicos. Es más, no había una Biblia. Entonces, ¿cómo es que ellos compartían este evangelio? Compartían lo que Jesús había hecho en sus vidas. Estaban comprometidos a repartir este mensaje. Y tercero, una fe audaz, una fe compulsiva, es una fe que vive empoderada. Aquí en Iglesia Revive nosotros creemos que parte de nuestra visión y nuestra misión es encender corazones, es tener una relación con el Espíritu Santo, tanto que te da una valentía, te da un denuedo, te da un coraje para las cosas sagradas de Dios. Y tú le echas ganas a hacer esas cosas. Tienes pasiones nuevas, tienes deseos que no tenías antes para no vivir para ti mismo y lograr lo tuyo, sino para lograr lo que Dios tiene para todos nosotros. Y cuando Pedro y sus amigos y los demás discípulos predicaban este evangelio, lo estaban haciendo no en templos cómodos, donde había aire acondicionado o donde las bancas tenían algodón y todo el mundo estaba cómodo. No tenían proyector o micrófono. Es más, ellos predicaban en medio de la persecución, mientras estaban siendo oprimidos, mientras estaban siendo azotados, mientras personas les estaban apedreando a ellos y no estaban recibiendo el evangelio de ellos. Ellos, sin embargo, predicaban de esta forma. Y cuando lo traían a ellos a los judiciales, porque era contra la ley predicar otro mensaje, ellos no se acobardaron. Como hicimos en Guatemala, no se agüitaron. La Biblia dice que entró una valentía sobrenatural sobre ellos. Hechos dice que los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación espiritual en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Me encanta. El concilio pagano, ¿no? O religioso dice, estos hombres no son hombres preparados, estudiados, pero notaron otra cosa, que estos hombres los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Y eso, no puedes vivir una vida empoderada si no estás con Jesús, si no estás en relación con Él y el Espíritu Santo, si no lo descubres a Él en las Escrituras, si no estás orando y ayunando y quebrantando tu alma y tu cuerpo para acercarte más a Él. El mundo será atraído, va a haber una confusión en el mundo y van a ser atraídos a este evangelio, a esta fe que nosotros tenemos, cuando se den cuenta que hemos estado con Jesús. Nuestros edificios bonitos no los van a traer, nuestra música de calidad no los va a traer, nuestros programas familiares no los va a traer. Lo único que los va a traer a los pies de Jesús es que ellos puedan identificar en cada uno de nosotros que nosotros hemos estado con Jesús.
Esto es una vida empoderada. La Biblia dice en Hechos, ¿verdad?, que la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe. Aquellos quien nadie creía que podíamos alcanzar llegaron a los pies de Jesús. Hay gente en tu vida que está esperando que tú vivas una vida y una fe audaz y una fe compulsiva. Están esperando escuchar tu mensaje. Están esperando ver tu compromiso. Están esperando ver que tú te quedes plantado. Y cuando ellos vean tu firmeza, se darán cuenta, él ha estado con Jesús. Ella ha estado con Jesús. Y es esta inspiración que nos da algo tremendo. Ahora acuérdate, Pedro quizás tenía buenas intenciones y le dice a Jesús, Jesús, vas a ser crucificado, no, don't worry, no te preocupes, yo voy a estar contigo. ¿Y qué sucede cuando Jesús viene a ser arrestado? Pedro lo abandona, y no solamente lo abandona, lo niega 3 veces. Pedro no fue a la cárcel por Jesús, él no murió en ese instante por Jesús. Pero algo pasa en la vida de Pedro y todo cambia. Pedro ya no se mantiene, su fe no está en sí mismo, sino su fe es en Jesús. Él escribe una carta a una iglesia y le dice a ellos, en 2 de Pedro 3, le dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. A la final de la vida de Pedro, Pedro es arrestado y enfrente de un judicial le dan la oportunidad de negar a Jesús, de renunciar a este evangelio. Y pudiendo haberlo negado otra vez, él decide esta vez pararse firme. Y lo único que le da la firmeza para pararse firme es el Espíritu Santo. Y le dicen a él, ¿sabes qué? Vas a morir como tu Salvador, vas a morir como tu Cristo. Te vamos a crucificar. Y Pedro decide ser crucificado, pero boca abajo, porque él siente que no es digno de morir como Cristo murió en la cruz del Calvario. Y Pedro muere. Pero la muerte de Pedro no era una tristeza para los cristianos primitivos, sino era una inspiración. Y porque Pedro murió de esa manera, esto les dio la compulsión a todos los cristianos a no solamente vivir por Cristo, sino también morir para Cristo. Hay una historia muy impactante, se llama Los 40 mártires de Sebaste. En el año 320, el Imperio Romano, aunque el emperador Constantino había dicho que el cristianismo iba a ser la religión nacional, habían generales en el ejército que eran paganos. Y una vez ellos iban a entrar a una batalla y uno de los generales le dice a todos sus soldados que ofrezcan sacrificios a un ídolo. Bueno, en este ejército habían 40 hombres de fe que dijeron, no podemos ofrecer sacrificios y orar a un ídolo porque esto va contra de nuestra creencia, a contra de nuestra fe. Y el general se enoja tanto que los comienza a azotar a los 40 hombres, a los 40 soldados, los comienza a azotar y azotar y azotar, mas ninguno de ellos se acobarda y comienza a ofrecer sacrificios a un ídolo. Entonces el general, para hacer un ejemplo de esos 40, se da cuenta que es invierno y hay un lago al lado que ha sido congelado. Y él le dice a los demás soldados, quítenle la ropa a estos y mándelos en medio de este lago congelado. Los 40 soldados de fe se quitan sus ropas, no se dejan desnudar, sino ellos mismos entregan su ropa. Caminan sobre la nieve, caminan sobre el lago congelado, que es prácticamente hielo, y están en medio de este lago enfriándose. Y los demás soldados que ofrecieron sacrificios a este ídolo pagano, están viendo a esos 40 cristianos en medio de este lago. Y lo único que ellos escuchan es, Señor, prepara 40 coronas para nosotros.
Y esto sucedió toda la noche que ellos escucharon a estos 40 orar. El general estaba tan frustrado porque pensó que en los primeros 15 minutos alguien se iba a cobardar, iba a renunciar a su fe. Entonces, pero nada estaba pasando. Entonces, él puso una tina caliente y les decía a ellos, el primero que se ponga en la tina será perdonado. Y uno de los 40 se acobardó en ese momento y se fue, se salió del lago y se metió en la tina caliente. Y dice la historia que la tina estaba tan caliente que él murió al instante. Y quedaron 39. Y los 39 que quedaron congelándose siguieron orando. Y la historia dice que uno de los soldados se quitó su ropa y comenzó a caminar sobre el hielo hacia los 39. Y cuando le dijeron, ¿por qué estás caminando? Dice la historia que el soldado dijo, porque veo 39 coronas sobre sus cabezas. La historia dice que ellos pasaron y uno por uno murieron de frío. Y el próximo día los 40 fueron quemados y las cenizas de ellos fueron tirados a un río. Y esto no fue de tristeza para la iglesia, sino fue de inspiración, porque 4 hombres decidieron vivir su fe hasta la muerte y una muerte cruel. Esa es la medida si nuestra fe es una fe audaz, no si estamos dispuestos a vivir una vida cómoda, sino si estamos dispuestos a morir por lo que creemos. Pedro, yo me imagino que estos 40 aguantaron hasta el último segundo porque se acordaron de que Pedro murió también por su fe. Y yo me imagino que Pedro no se acobardó en su último momento porque se acordó que Cristo no se acobardó también cuando Él cargó nuestros pecados y murió por nosotros en la cruz de Calvario. Pedro nos dice que la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Te animo el día de hoy, si nos estás viendo por primera vez, que te comuniques con nosotros. Queremos orar contigo y queremos caminar esta nueva jornada de fe. Y para ti que nos estás viendo, que ya eres parte de esta comunidad, oro de que tu corazón sea encendido el día de hoy para vivir una fe compulsiva. Será hasta la próxima.